Bueno, la situación en la frontera venezolana siento que se desconoce mucho en el tema desde el poder central, que es en Caracas. Las realidades aquí son muy distintas a lo que es el resto del país. Tienen unas particularidades que la hacen diferente. Desde la caracterización y desde el análisis de la coyuntura de la frontera, nos encontramos con diferentes símbolos que son importantes de analizar, que generan la dinámica, la dialéctica de nuestras comunidades en la frontera. El uso de la moneda. Tenemos nosotros aquí en la frontera se usa solamente el peso. El aspecto cultural, que es muy importante. Yo siento que hay que terminar de entender que la cultura de nosotros como pueblo nos unen, no nos separan, nos unen, y eso hay que fortalecerlo mucho más. Entender que más allá de una línea fronteriza que nos divide, nosotros debemos romper esas líneas para hacer lo que se hace desde la frontera, que es encontrarnos como hermanos. Prácticamente se reduce a una transferencia de información en estos talleres de educación en el riesgo de artefactos explosivos. Están impulsados por una frase que sintetiza la esencia de estos talleres, que es salvar vidas. Y sobre todo porque la población que recibe esta información está justo en la frontera, y no cualquier frontera, en la frontera donde existen actores armados. Entonces, en esos lugares, muchas veces esas personas han, de alguna manera u otra, de manera directa o indirecta, han sido sujetos, ¿verdad?, de acciones de estos actores armados. Por eso es que reviste una grandísima importancia. No es que el ámbito académico no lo tenga, pero esta información en muchos casos resulta vital para la concientización de posibles víctimas de ser sujeto de algún daño por estos artefactos explosivos. De allí la importancia, bien sea que ha asistido o tiene una educación académica de las primeras letras, o no contarla, incluso ser analfabeta, pero que el contenido que se está impartiendo tenga la misma potencia en independencia de la calidad del nivel educativo que las personas tengan. Además, se puede observar que mientras esta información se está llevando a cabo mediante estos talleres, hay un hecho muy significativo que también genera independencia en cuanto al receptor de la información. Me refiero con esto a que niños, niñas, adolescentes o adultos mayores, es decir, el espectro de edades de los seres humanos, no tiene limitantes en cuanto a su capacidad para asimilar esta información. Entonces, de allí la importancia de estos materiales didácticos, que pueden dividirse en dos grandes áreas: lo que representa el taller propiamente dicho, ¿verdad?, en estas láminas que llevan por título Prevención de accidentes por minas antipersonal y otros artefactos explosivos. Esa es la definición. Para herir, vamos a ver todos: herir, mutilar o matar a una o varias personas. Tenemos claro, ¿verdad que sí? Yo y se activa con la presencia a cada de la uno misma víctima. de que más allá de desarrollar talleres de educación en riesgos de artefactos explosivos, cada facilitador ya está en condición de poder desarrollar cualquier tema que ellos se planteen a las comunidades, porque una experiencia de 20 talleres te va generando, te va desarrollando la destreza para poder interactuar y manejar procesos formativos en cualquier parte del país. ¿Seguimos? Tenemos claro, ¿verdad que sí? Porque esas son las preguntas que vamos a hacer más adelante. Vienen municiones sin explotar. ¿Quién me escribe? Pues mire, a mí particularmente me llamó la atención, y sé que a mis otros compañeros también, porque lo comentamos, es la estructura en la que ustedes llevan ese proceso de formación. Cuando cada uno de los formadores que estuvieron con nosotros enseñándonos allí en esa primera etapa o en esa primera concentración, nos hablaban de lo que podía ocurrir, particularmente en algunas oportunidades pensé que no podía ser o que estaba algo alejado de la realidad. Pero cada vez que pasaba lo que ustedes nos dijeron, yo me acordaba.
de cada uno de ustedes. Concordó completamente con la realidad que encontramos en terreno, con lo que ustedes nos enseñaron. Conocer la realidad de las fronteras, pero no desde la parte bibliográfica, sino desde el terreno, ¿no? Desde el trabajo de campo. Eso para mí es un enriquecimiento muy importante. Poder entender que sí es aplicable, es factible, es viable la educación en riesgo de artefactos explosivos en Venezuela. Yo considero que es un trabajo por la vida. Y cuando lo pensé con esa conversación que tuve con esos baris, dije, ha llegado campaña contra mina por la vida y por la oportunidad del mundo indígena. Amado, ve que por lo menos yo no, o sea, desconocía algunas realidades que aún uno viviendo en el territorio la desconocía. O sea, que a través de la caracterización y la visita a las comunidades, tú hayas podido escuchar de que han habido personas que han muerto por la manipulación de un artefacto explosivo. Y que muchas veces esa información queda ahí y no se transmite. Pero cuando tú vas y alertas, las personas como sale a relucir esos problemas que han estado ahí, Sí. pero que nunca, o sea que hay mecanismos a través de la educación, la prevención, que se pueden evitar esos accidentes donde se pierden vidas, donde personas son amputadas por las heridas. Entonces, wow, uno dice, ya va, pero ¿y qué estaba pasando aquí? Si esto es tan delicado, ¿cómo es que no se estaba haciendo nada? Es el abordar la parte de educación especial. Se logró abordar 17 alumnos bastante activos, con varios síndromes, desde retardo mental, síndrome de Down, ¿sí? Algunos síndromes en cuanto a la parte motriz y demás. Pero fueron chamos muy funcionales, tanto que me dieron, como les dije, una bofetada, porque desarrollaron desde las historias, trabajaron la temática, manejaron el material tanto que querían apoderar. Las docentes estaban agradecidas porque como proyecto tuvimos esa imparcialidad de llegar a un sector que no se tocaba, porque educación especial da miedo, siendo muy sincera, ¿sí? Yo soy también especialista en retardo mental y en dificultad del aprendizaje, y aún así trabajar la parte de autismo, la parte de síndrome de Down es fuerte, pero cuando trabajas con la parte funcional entiendes que el ser humano es complejo y que todos somos iguales y todos somos diferentes. Si llevamos la neutralidad también al espacio, entendemos que son ciudadanos comunes que están dándonos a entender que tienen derechos, el derecho a la información. Todo está en la estrategia de llevar, sistematizar de una manera simple todos los términos, los conceptos, que ellos están más pilas, como ustedes. Abordamos niños de 2 años en preescolar que están así, súper activos, tenían un lenguaje, un vocabulario expresivo, pero la parte de educación especial no se va a abordar. Hoy nos encontramos en el Colegio de Abogados del Estado Táchira, en el cierre del proyecto de educación en riesgo de artefactos explosivos, capítulo Venezuela. Vamos a trabajar con jóvenes universitarios quienes van a recibir estrategias para promover la paz y el desarme voluntario aquí en el Estado Táchira. Fíjense, nosotros estamos hablando de campaña, yo me cuido y cuido a los demás, es salvar vida. Pero cuando nosotros salvamos vida, la estamos salvando desde distintos aristas. Eso va a ser catapultado por las 2 fundaciones, Fundalatin y Campaña contra Mina. Es un trabajo por la vida. Pienso que educar a la gente en prevención de esos artefactos explosivos va a ayudar y va a estar relacionado, directamente proporcional con lo que es la paz, que es lo que se busca y lo que yo sé que buscan estas organizaciones, construir paz, porque teóricamente se habla de paz y todo el mundo habla de paz, pero hay que construirla precisamente desde la formación, desde la educación, desde el conocimiento llevado a cada una de las comunidades, que sobre todo muchas veces no tienen acceso
a esta información, a pesar de que vivimos en un mundo global, en que todas las organizaciones tienen presencia en las redes, pero una cosa es eso, de que la gente busque información en las redes, y otra cosa es llevarlo de forma presencial al terreno, a las comunidades, a la casa, a la escuela, al liceo, a la zona comercial de una comunidad donde se desarrolla el comercio. Eso es muy distinto porque la mayoría de estas personas no están buscando esa información de forma directa o de forma intencional. Se materializó, es una realidad y nuestras comunidades las aceptaron con mucho cariño, con mucho respeto. Y no solamente desde la forma de solamente recibir información, sino que ellos también hubo un intercambio, una reciprocidad en la información que para nosotros eso es bastante valioso y salimos muy fortalecidos de la ejecución de este proyecto. Como docente le digo que es una de las mejores formas de poderle llegar a las personas y a las comunidades, llegarle hasta donde ellos están, no buscar que vengan para acá, sino llegarle a donde ellos están y poderlos enseñar y poderlos prevenir, por supuesto, en el caso concreto que nos ocupa, esa prevención de riesgo que va a llevar efectivamente, como le dije al inicio, directamente proporcional a construir y a obtener y lograr la paz. De verdad que les agradezco mucho que ustedes nos alertaron, nos enseñaron y nos dijeron en la práctica lo que realmente pudiera suceder y efectivamente sucedió.